Hola, María de Los Ángeles, Gris, Iam, Alejandra y las personas que se unieron y no me muestra, Clementa, Angélica, Saranich, Sofi, Oscar, ¿cómo están? Elena, bienvenida. Catalina, y los que entraron que no llego a visualizar nombres. Calan, Carmen, bienvenida. Tranqui, Gaby. Qué lindo. Hola, Gris. ¿Cómo están? Fabi, bienvenida. Love, invierno. Mira, del otro team es Paula, bienvenida. Abigail. Eli, Gustavo. Luis, dos Luis. Ah, no, es el mismo Luis, perdón, me lo repitieron por acá. Consuelo. Leslie desde México, ¿cómo está? ¿Qué tal México? Artis, Simrat, bienvenido. Omar, Nelda. Bueno, ¿de qué tienen ganas de hablar? Pues yo preparé tema porque dije, bueno, por ahí nadie propone, pero quería ser un poquito más abierta y aprovechar la charlita y bueno, de lo que quieran hablar o preguntar pueden aprovechar. Nati, Mati, ¿cómo estás? Gracias a vos, gracias a todos por estar y pasar por acá. Pasamos un ratito juntos, ¿no? Ana, bienvenida. Bueno, si nadie tiene preguntas, alguien me había preguntado, me había pedido que hablara un poco del ritual del útero, así que bueno, si hay alguna pregunta es la oportunidad y si no, bueno, quería hablar un poquito de este ritual, qué era, para qué sirve y digamos por qué, sobre todo porque es importante sanar la energía del útero, ¿no? Como un tipo de energía que digamos que no solo en la energía de la mujer, sino como energía. Así que bueno, lo dejo un poquito abierto así si alguien quiere preguntar y si no, bueno, en el medio de la charlita ustedes pueden preguntar otras cosas o pueden relacionarlo con este tema porque claramente ustedes saben que digamos, nosotros todo lo que trabajamos en este espacio es para sanar la energía del corazón y el corazón no puede sanar si el útero no sana. Así que hoy me hacían la pregunta de si es necesario hacer una sanación del útero y bueno, obvio que depende de cada uno. Ahora voy a contar algo de cómo se hace el ritual. Yo lo experimenté, así que y por esto mismo es que sé hacer el ritual, pero sobre todo, bueno, quería compartir porque me preguntaron justamente esto, ¿qué es el ritual? Y digamos, más que nada voy a contar lo que fue mi experiencia respecto de el ritual. Hola Clau, ¿cómo estás? Me parece que es interesante que empecemos a hablar un poco de que, bueno, que la energía obviamente queda la información estancada en el cuerpo, es uno de los lugares del cuerpo donde la información queda en el campo de la mujer, tanto como en el campo del hombre. Y por supuesto, digamos, por eso nosotros cuando vamos trabajando distintas meditaciones, como inundada. Entonces de ahí que, bueno, vamos trabajando para ir liberando distintos aspectos. A ver, por ahí dice inundada, no sé qué pasó, Claudia. Mi energía del corazón está mal, pero fuerte. No permito que me lastimen, perdón. Otra vez soy de Venezuela.
de Naida, Venezuela. Bueno, eso muy probablemente tenga que ver no solo con la propia experiencia, sino con las programaciones que vienen de la historia familiar, que en parte este ritual ayuda muy fuertemente a conectar con la experiencia. Ahí lo cuento. Sofi me pregunta para qué sirve el ritual, ahora lo voy a contar. Justamente nos conecta con las ancestras. Voy a ir un poquito más ordenándome, así voy hablando del ritual de forma un poco ordenada y ustedes pueden ir haciendo preguntas y yo voy respondiendo. ¿Qué es el ritual del útero como tal? Es una experiencia que contiene una transformación, ¿sí? Se hace una especie como de ritual que se puede hacer tanto de forma física, presencial, como de forma virtual, porque en realidad es una sanación individual, ¿sí? Y es una conexión que se hace más, digamos, más allá de explicarte cómo es el ritual y digamos qué elementos hay que llevar y cuestiones por el estilo, que va a depender de la persona que guía el ritual y de, digamos, de cómo está diseñado este ritual. Dicen que es el 13º de los rituales del Munaiki para los que hacen chamanismo. Pero en realidad es un ritual abierto que puede practicar y que se otorgó al mundo para que cualquier mujer que quiera practicar el ritual del útero pueda hacerlo, justamente porque la energía que está despertando la tierra es la energía femenina, que es una energía que viene estando no equilibrada, lo vamos a decir así, con la energía masculina, ¿sí? Voy a ir subiendo por si hay alguna pregunta. Lo necesito, me dice Claudia. Bueno, se puede organizar y lo podemos practicar, por supuesto. En parte lo estoy contando por esto y porque justamente me vino la pregunta y bueno, como en mi experiencia personal, mi sanación pasó por una sanación del útero. Bueno, me pareció que era el momento de compartir un poco digamos, la utilidad de esta sanación y el propósito de que las mujeres en algún momento en la vida nos encontremos con como este parate de yo diría de la historia familiar y de las ancestras que nos piden en algún punto este proceso de sanación. Si bien yo lo hice en un momento donde me llegó la experiencia sin buscarla, creo que un poco a cada uno le llega desde distintos lugares, y voy a contar un poquito después de eso. La verdad es que fue una experiencia bastante interesante en mi propia historia. Bueno, voy a contar qué es. El útero de toda mujer, como biológicamente, es el lugar donde nosotros creamos vida, ¿sí? Entonces, el útero es una matriz que tiene la mujer donde se aloja la creación del bebé biológicamente. Pero además está en la zona de nuestro sacro y toda la experiencia que nosotros vivimos a nivel de disfrute, gozo, creatividad, ¿sí? El despertar sexual y digamos también la menstruación, que es todo el proceso de crecimiento evolutivo femenino, pasan por la energía del útero, ¿sí? Entonces esta energía, bienvenidos a todos los que van entrando, esta energía, ¿sí? Incluso es de donde nosotros nacemos y digamos nos vamos formando en la matriz uterina de nuestra madre, que se formó y nació de la matriz uterina de su madre
Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros miramos para atrás, todos los que estamos aquí nacimos porque tuvimos la posibilidad de estar formándonos materialmente dentro de un útero, ¿sí? Entonces, de ahí que quienes crearon este rito llaman al ritual, a lo que es la energía del útero, la matriz sagrada, ¿sí? Y el rito lo que hace es llevarte una experiencia de meditación donde sanás todo tu linaje, ¿sí? Al menos 7 generaciones para atrás y 7 para adelante. Y lo que vas haciendo es recorriendo en un proceso de meditación guiada cada una de las, digamos, de los momentos de creación de ese bebé que fue naciendo, primero vos, después tu mamá, y así sucesivamente, hacia atrás, y vas sobre todo sintiendo. Lo que genera es como una especie de reconocimiento en cada una de esas experiencias de creación del bebé, las energías que estaban dentro de esas mujeres, que estaban viviendo esas mujeres que iban a ser madres, ¿sí? Y toda mujer que en algún momento experimentó la maternidad, más allá de si tuvo éxito o no tuvo éxito, como haya sucedido, ¿sí? Para, digamos, materializar un bebé, o incluso aunque no lo hayas experimentado, sabes que hay un movimiento que se da en tu ser en el momento en que vos elegís crear un hijo, por ejemplo, ¿sí? Si bien nuestra matriz nosotros la asociamos directamente a la creación de hijos, de bebés, en realidad es la matriz que crea todo en la materia. Entonces, el útero no solo crea vida biológica. ¿Se entiende? Ese es el punto por el cual hacer este ritual puede llegar a ser bastante transformador y muchas veces nos ayuda a comprender la historia de nuestra familia, por qué nuestra familia es como es, por qué la relación entre mamá y papá se daba de cierta forma, por qué, digamos, nuestros abuelos se comportaban de determinada manera y, digamos, por qué nosotros somos como somos al final. Porque de alguna forma nosotros recibimos toda esa información, ¿sí? Y a partir de esas experiencias que ellos vivieron, nosotros nos comportamos, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando por aquí. Entonces, ¿qué hace este ritual? Básicamente lo que hace es llevar todas esas energías de oscuridad, de dolor, sobre todo, porque tengan en cuenta que la energía femenina como tal, la mujer, digamos, por ser receptora, energéticamente la mujer es receptora, ¿sí? de todo lo que sucede. Y es nutrir, es la función principal de la energía femenina es nutrir. La energía masculina es dadora y la función principal es proteger, ¿sí? A la energía femenina. Acá no estoy hablando de hombres o mujeres, aunque en lo biológico hay condiciones biológicas que nosotros decimos, bueno, útero tienen las mujeres, en realidad energéticamente el hombre también está conectado a los úteros de las mujeres de su clan. O sea que es un ritual que suelen hacer las mujeres, pero que pueden hacer los hombres, ¿sí? Entonces, digamos, como nosotros somos energía, en realidad tenemos ambas energías. No hay un solo tipo de energía, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que comprender. Bien. Cuando experimentamos este ritual, básicamente lo que se busca es hacer una transformación energética de la energía y las memorias que hay grabadas en los úteros
de las mujeres que participan del ritual o de las personas que participan del ritual. No solo transforma la energía de quien participa, sino muchas veces transforma la energía dentro del linaje. O sea que todo lo que nosotros hacemos para nosotros lo transformamos en digamos, todas las personas y seres que están conectados a nosotros. Lo mismo que sucede con una sanación, ¿vieron? Cuando yo les digo, cuando vos sanás algo en vos, cuando vos haces una transformación en vos, no la estás haciendo solo en vos, la estás haciendo en el campo. Por lo tanto, eso va de alguna manera a ayudar a transformar a otros, aunque que ya están listos, por supuesto, para esa transformación, aunque, digamos, no hagan ellos la transformación energética. Lo que hacemos en nosotros se mueve en el campo, genera una vibración, ¿sí? Y con esto pasa igual. Entonces, cuando nosotros liberamos ciertos niveles de dolor que se vivieron en la historia familiar, con la intención de liberar a estas mujeres o de entenderlas simplemente, ¿no? Porque cada una de ellas tuvo su historia y la historia de estas femeninas, energías femeninas, de alguna manera nos precede, ¿sí? Y, digamos, nuestros descendientes también se van a ver afectados por la energía que nosotros podemos o no transmitir, ¿sí? Entonces, de ahí que este ritual tiene justamente la gran misión de limpiar, liberar, ayudar a muchísimas mujeres en el mundo a sanar su conexión con su matriz sagrada, ¿sí? Con su energía más poderosa, porque además otro aspecto muy importante es que, digamos, en esta zona del cuerpo físico reside la energía más poderosa del cuerpo, ¿sí? Que empieza o se puede activar antes o después de hacer el ritual, eso es independiente, pero que de alguna forma empieza a ayudarnos a mover nuestra energía de conexión con nuestro ser espiritual, ¿sí? La idea es básicamente sanar la propia herida, por supuesto, ¿no? Si es que, digamos, uno siente que a nivel de experiencia personal respecto digamos, puede ser cuestiones físicas, biológicas, como problemas que tengan que ver con la reproducción o con la zona, ¿sí? De los ovarios, útero y demás, que muchas mujeres suelen tener problemas o dolores o molestias, y también más allá de eso, con la experiencia que podés tener vos a nivel de vincularte con un otro. Tengan en cuenta también que esta zona es la que nos ayuda a las conexiones y relaciones, ¿sí? Entonces, en muchos casos, cuando, digamos, nuestras relaciones están en desequilibrio, puede que tenga que ver con la información que hay en este centro y en esta zona del cuerpo. Bueno, con esto la idea es entrar un poquito en tema. Si alguna quiere compartir algo, obviamente. Es muy linda la experiencia porque uno va realmente recorriendo las sensaciones de esas mujeres, porque, no sé, a tu mamá la conoces probablemente, pero a tu abuela por ahí la conociste o no la conociste, o a tus bisabuelas no las conociste, y entonces de repente entrar en cómo se sentían, para mí fue bastante impactante en lo personal. Bueno, yo lo he compartido en algún otro momento, por ahí es bastante adecuado para el tema. Yo perdí 3 embarazos y tuve una experiencia en mi segundo embarazo bastante compleja, donde casi no, digamos, me muero, básicamente, y donde perdí mucha sangre, por otro lado.
Y después de vivir esa experiencia es que a mí se me despierta mi conexión con la sanación. O sea, yo viví todas esas experiencias y creo que mi alma en lo personal lo eligió para despertar. Mira, a ver, me pregunta si sana linajes de parte materna y paterna. Yo creo que ellos dicen que mueve el linaje materno, porque en realidad vos lo que vas recorriendo es el útero de tu madre y después vas recorriendo al útero de tu abuela, la mamá de tu madre y luego tu bisabuela. Pero por ejemplo, te cuento qué me pasó a mí. Yo hice el ritual del útero y, digamos, a mí me llamó mucho la atención cuando yo paso por mi bisabuela, que tenía que ser mi bisabuela materna, ¿sí? La mamá de mi abuela, la mamá de mi mamá, supuestamente. Entonces y la verdad es que ese dato nunca lo tuve, y ahora les cuento por qué, porque cuando yo, digamos, la veo a mi mamá, lo que hago es preguntarle por mi bisabuela, porque no la había conocido, a mis bisabuelas paternas yo las conocí, pero a mis bisabuelas maternas no, las dos fallecieron muy jóvenes, entonces no las conocí. Y cuando pregunto a mi mamá, le digo, mamá, ¿qué le pasó? ¿Cómo falleció la mamá de mi abuela? ¿No? Y mi mamá me dice, no sé, falleció a tal edad de tu abuela, muy joven, pero nunca supe qué pasó. Ahora me dice, sí sé qué le pasó a tu abuela paterna. O sea, a mi bisabuela paterna, la mamá, pero de mi abuelo. Le digo, ¿qué le pasó? Y mi mamá me dice, murió en un parto. Y yo me quedé helada completamente, porque yo jamás imaginé que existía esa historia dentro de la familia. Sabía que había fallecido, sabía que habían quedado mis abuelos muy chiquititos sin su mamá, pero no sabía lo que había pasado, ¿no? Ella me contó toda una historia bastante fuerte, por otro lado, de lo que le había pasado a mi bisabuela. Entonces, a veces creo yo que si bien vos estás conectando con el linaje en un sentido, es más amplio energéticamente, porque yo pude sentir que algo había pasado en esa experiencia. Yo ya era sanadora, ¿no? O sea, yo ya, digamos, cuando llego a la experiencia del ritual del útero, yo ya practicaba sanación, yo me hacía autosanación, o sea, no llegué sin saber digamos, que iba a pasar. Pero más allá de eso, creo que cualquier persona que ya conecta con su espíritu puede sentir y liberar, porque de hecho lo considero así para todas las técnicas que enseño, puede sentir y liberar la energía que puede estar quedando bloqueada y que nos quiere expresar algo, ¿no? Y quiere expresarlo a través de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿es necesario? Y yo creo que depende de cada uno, que es una decisión que te llega cuando vos lo sentís y necesitas vivir esa experiencia, y cuando estás dispuesta también a hacer cambios profundos en tu esencia, ¿sí? Por eso es desde este lugar, o sea, es desde el lugar de hacer cambios profundos en la propia esencia que esta experiencia se vive. Uno puede estar liberando, por ejemplo, energías de abusos que vivieron nuestros ancestros hasta 7 generaciones para atrás, que es una energía que queda como con mucho dolor y, digamos, muy atrapada. Y sí, obviamente que si vos también viviste, aclaro que abuso no es solo abuso sexual,
¿sí? Sino cualquier experiencia donde vos sentiste que no, digamos, que perdiste el poder, ¿no? No es fácil. Yo sé que no es fácil porque, bueno, cuando uno vive experiencias traumáticas, sobre todo al nivel de la energía de estos centros, que son los centros de poder del ser humano, ¿sí? Obviamente que es un proceso, la liberación. De hecho, no es que uno solo libera en esa experiencia, sino que se inicia un proceso donde la energía se va transformando, ¿sí? No es que es solo nunca es la sanación el momento solamente, sino que eso abre la conciencia para que energías que estaban estancadas, ¿sí? Y que por ahí nos hacían reaccionar o mover en la vida desde un lugar que no nos hacía bien, puedan ser liberadas. Básicamente lo que traemos es luz siempre para poder liberarnos. Gracias por los corazones. Hola Ana, Lucía, bienvenida, Sole. ¿No? Esa es la idea, ir trabajando nuestra energía en todos los campos. Obviamente que si nosotros queremos despertar la energía de poder, que es la energía femenina, ¿sí? Es un buen momento para hacer esta sanación, y más si te resuena. Todas las mujeres por parte de mi mamá, cáncer de útero y abortos espontáneos, y nunca lograron tener una pareja fija. Intento cambiar, no es fácil. Claro, porque la información es que el hombre es peligroso, ¿sí? Porque, tanto una enfermedad como una pérdida de una vida, ¿sí? Se bloquea este centro y, por supuesto, la experiencia de vida, pero se puede sanar esto. Entonces es un muy buen momento, y más para tu caso, ¿no? Hacer un proceso de sanación de la energía sexual, ¿sí? Y de la experiencia de la matriz creadora. Interesante, muy fuerte. Sí. Cuando llega, yo creo que que han pasado historias así en la gran mayoría de las familias. O sea, si nosotros fuéramos y las mujeres nos compartieran su experiencia sexual, su experiencia de maternidad, como realmente la sintieron, no la novela rosa, ¿no?, de lo lindo que es ser madre, sino, la parte que por ahí no se cuenta, entenderíamos un poco más por qué se guarda muchas veces tanto dolor, porque toda emoción se expresa y se materializa a través del útero, porque es la energía matriz. Entonces, todo lo que nosotros en realidad no expresamos queda bloqueando este centro energético, y eso impide muchas veces que podamos, por supuesto, fluir con nuestra esencia, materializar lo que queremos en la vida, atraer ciertas energías que son las que buscamos, pero bueno, a la vez nuestro campo está en desequilibrio. Entonces, en algún punto eso nos impide atraer realmente lo que queremos, o incluso saber lo que queremos, ¿sí? Ya sea que estés, que estaba alguien que me decía, yo no quiero que me vuelvan a lastimar, ¿no? Eso es energía de control, ¿sí? Y es cuando vos salís de la polaridad de que fuiste víctima, o sea, viviste una situación traumática y te sentiste víctima de la situación, y pasás directamente a la otra polaridad, que es la polaridad de esto no me va a volver a pasar, ¿sí? Que, los humanos, cuando no trabajamos el equilibrio, estamos en estas dos polaridades, ¿no? En cualquier aspecto que estés en estas dos polaridades, lo que te está pasando es que no estás conectando con la tercera energía, la de la conciencia. Es decir, bueno, no necesariamente, si yo aprendí la lección,
¿sí? Cuando vea venir a otra pareja como esa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando veo venir a otra pareja como esa que aprendí que no era para mí? A ver si alguien me lo dice. ¿No? ¿Qué puedo hacer si yo ya me doy cuenta? Porque, digamos... Exacto, Carlos, bienvenido, no te había visto. Te sirve como aprendizaje. Si vos aprendiste, ¿sí? En lugar de entrar en el miedo y entonces decir, ir a la energía de control, lo que hago es identificar si la energía, darme más tiempo, ¿sí? En lugar de rápidamente engancharme con el otro y creer que es la pareja perfecta y demás, por ejemplo, lo que hago es tratar de conocerlo para ver, antes de involucrarme y tomar una decisión muy rápida, ¿sí? Si realmente esa persona es como yo quiero, entre comillas, nadie como yo quiero, pero es diferente de mi patrón. Si la persona no es diferente de mi patrón, ¿qué hago? Como aprendí, digo, bueno, gracias, bendiciones, pero no. O sea, porque si, digamos, me está marcando un patrón que a mí no me está funcionando, le digo que no a esa energía, pero puedo tranquilamente estar abierta a otra energía, más que vibre más conmigo. Exacto, o sea, sí, porque además el alma es como si de alguna forma nos tratara de avisar. Lo que pasa que si nosotros no estamos más lentos, no escuchamos la alarma, ¿no? De la conciencia, porque estamos como, las endorfinas, ¿sí? Cuando eso se baja, por eso dicen que, bueno, el enamoramiento muchas veces eleva las endorfinas y cuando eso se va, nosotros podemos ver con más claridad, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ir tan rápido y un poco más despacio, observando qué hay enfrente realmente. Y entonces vas viendo la alineación. Tengan en cuenta que el útero, por supuesto, está muy conectado el chakra sexual a la energía de la garganta, a la expresión, ¿sí? Por eso es creador en más de un sentido, ¿sí? Y otra cosa que hace este ritual es abrir la conexión con el corazón. Entonces, cuando nosotros experimentamos la sanación del útero, eso también hace una alineación, además de liberación de las energías, digamos, que ancestrales que nos están bloqueando, está liberando y activando el corazón a un nivel más profundo. Todo es a su tiempo y forma, y después de pasarlo, sí, es así, o sea, es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia digamos, de toda esa información que traemos en nuestro campo y de cómo esa información nos lleva a movernos en la vida de determinada forma, ¿no? Es como que muchas veces no somos conscientes de que nos movemos de una polaridad a la otra, por ejemplo, como decía con el tema víctima controlador, porque justamente desconfiamos de nosotros. O sea, ¿se dieron cuenta de eso? Que cuando estás en víctima, desconfías de vos porque te sentís en debilidad. Y cuando estás en control, desconfías de vos porque, digamos, y lo que haces es prohibición, porque es otra forma de desconfiar. ¿Sí? Y entonces es difícil abrirnos en la experiencia. Lo que hay que hacer es convertirse en el tercer nivel de energía, que es el nivel del niño explorador, que lo que hace es no teme a explorar y no meterse rápidamente. A ver, todo es información ancestral. No sé si todo, pero sí es real que respecto de particularmente la energía del útero, sí,
Hay mucha información ancestral. Sí debo decir que cuando lo he visto en regresión también, que cuando vos bajas a la tierra es como si vinieran como unas energías así que es la información ancestral. Yo, digamos, eso lo pude visualizar perfectamente. Pero hay mucha más información en el campo que la información ancestral, porque va a depender, a ver, ancestral además no es solo lo que respecta a nuestra familia, ¿no? O sea, desde las investigaciones de la epigenética, por ejemplo, vos podrías también traer energías o portar información que era no por ejemplo, de un familiar biológico, sino de un conocido de la familia, que está en realidad a nivel de almas, entró como dentro de lo que es la estructura energética de esa familia en la materia, vamos a decir, porque las familias de alma no necesariamente son la familia que nosotros tenemos en la materia. Las decisiones siempre las tomás vos con tus sentires. Sí, de hecho lo que se guarda en el útero y es toda la información y las emociones que vos viviste a lo largo de la vida y que no expresaste. Entonces queda bloqueando ese campo específicamente. Lo que pasa que mucho de lo que nosotros sentimos no tiene que ver solo con lo que sentimos nosotros, sino con cómo nos enseñaron a sentir, con qué nos dijeron cuando nosotros o éramos muy sensibles o que no había que sentir o cosas por el estilo que van bloqueando la capacidad de cualquier niño de sentir, por ejemplo. ¿Cómo nos enseñaron a conectar con nuestro aspecto de la sexualidad? O, por ejemplo, para las mujeres, la experiencia de la menstruación como algo que hay que ocultar, como algo que no es natural, cuando es un proceso natural de todas las mujeres menstruar, ¿no? La vergüenza que le da a algunas mujeres que se mancharon con sangre, como si fuera tremendo, ¿no? Y digo, cualquier mujer que en algún momento lo viviste, decís, ay, ¿qué hago ahora? Desesperante, ¿no? Y sin embargo, es un proceso natural del cuerpo femenino, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue rechazada la energía femenina de forma inconsciente total? Pues no digo que eso sea intencional, pero fue rechazada. ¿Sí? Y esa información es la que queda guardada en el campo del útero de la mujer. Aquí es tanto para mujeres como para hombres esto, ¿sí? Si bien es un proceso más femenino, yo creo que realmente tanto cuando lo sana también el hombre es cuando empieza a comprender la complejidad de la experiencia que vive una mujer respecto de su cuerpo, respecto de digamos, su sexualidad. La sexualidad femenina tiene mucho que, digamos, que tiene de prohibición, ¿sí? Histórica, y por otro lado, mucho de necesidad de reconexión a nivel de la propia experiencia. ¿Cómo se trata una mujer en su experiencia? Eres natural y las creencias feudales, erróneas, sí, o sea, no solo por la mujer, porque también eso es un aprendizaje. Por eso digo, nosotros las creencias las recibimos, a veces la información la recibo de la mujer, pero también la puedo haber recibido de la energía masculina en casa, del hombre que decía, no, esto que nadie sepa, o que como, sangre, qué asco, ¿no? Esas lecturas bloquean la conexión con algo que es totalmente natural en el cuerpo de una mujer, perder sangre cuando menstrua, ¿no? Por supuesto. Entonces, biológicamente todo eso fue generando
vergüenza, incluso por ahí a los hombres también, o sea, vergüenza de mostrarse o de no ser de determinada forma que hay que ser físicamente, ¿sí? Porque no, el prejuicio nunca es solo para unos, es un poquito sucede con todos, ¿sí? Bueno, me pareció como tema bastante interesante porque energéticamente, si nosotros empezamos a trabajar con la energía de nuestra matriz, ¿sí? Podemos sanar no solo a nuestros ancestros y a nosotras mismas, sino traer la energía de poder a nosotros, ¿sí? Volver a reconectar con nuestra para mí es con nuestra libertad, porque cuando uno sana todo el daño que digamos, se vivió históricamente y equilibra eso con amor, empieza a reconocerse ni víctima ni controlador, sino esencia. Y cuando nosotros podemos empezar a reconocernos esencia, empezamos como a liberarnos de muchas de las restricciones, ¿sí? Que hay en el campo energético. Primero en el campo energético y eso después se libera en el campo material. ¿Mm? Acá uno es un reino energético, somos iguales. Energéticamente todos somos iguales. Sí, a ver, entre comillas, ¿no? Por supuesto, somos iguales siempre que, digamos, hablemos de la esencia natural del ser. Ahora, todas las personas tienen, justamente porque su energía fue de alguna forma desvirtuada inconscientemente, desde muy chiquitos nos van diciendo esto, aquello, lo otro, y vamos absorbiendo como esponjas. Cuando somos grandes ya no somos energéticamente iguales. De hecho, si nosotros exploramos, ¿se acuerdan que el otro día yo me puse a explorar campos de 3 personas que hicieron la misma meditación, que tenían distinta forma energética y cuando terminó la meditación también tenían distinta forma energética? Porque la energía no es estática, es dinámica. Entonces todo lo que, digamos, entra en nuestro campo, lo que hace es procesarse de alguna manera y tener una salida, ¿sí? Como nosotros, digamos, estamos procesando una información, esa información va a salir luminosa al campo, va a salir con una vibración baja al campo. Yo puedo recibir una vibración de luz y si yo estoy en luz, emito luz. Si yo recibo una vibración de sombra y estoy en luz, emito luz. Pero si yo estoy en sombra y recibo luz, ¿qué voy a ofrecer? Sombra con eso, ¿no? Voy a estar sacando lo más oscuro de mí, ¿no? Y por ahí sin darme cuenta, sin mala intención, pero sale sombra. Entonces, nosotros todo lo procesamos. También puede ser que una energía llega a mi campo y queda estancada en mi campo y no sale. No sé cómo sacarla, ¿sí? Porque queda ahí regulando y mi cuerpo no sabe, mi cuerpo físico ni mi cuerpo energético saben cómo mover esto, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a generarse estancamientos energéticos que pueden generar después cuestiones en lo físico, ¿sí? Por eso es importante ir revisando cómo estamos nosotros y qué tan fluidos, y siempre vamos a descubrir cosas. Atascada, sí, queda atascada porque no se pudo procesar. Hay cosas que no son fáciles de procesar. No es lo mismo procesar, no sé, una crítica de alguien que no te importa, que, no sé, la muerte de un bebé, como estaba contando yo mi experiencia. No es lo mismo para procesar, ¿sí? Entonces,
Si nosotros no entendemos que energéticamente digamos, lo que hay que procesar tiene una carga completamente diferente y no entiendo cuál es la carga de eso que tengo que procesar, bueno, es probable que, digamos, no sé, puede ser que yo me crea, como me pasaba a mí al principio, que, no sé, vos vas al médico, perdiste un embarazo, ¿no? Y vas al médico y lo primero que dices es normal, es normal. No, claro que no es lo mismo. Cuando alguien viene y te dice es normal y tomalo como algo normal y anda a trabajar al día siguiente, por ejemplo. ¿What? O sea, no. O sea, no es normal. O sea, y si eso además se repite, ¿sí? Menos normal es. Lo que pasa que como, digamos, la persona que no lo vivió, no lo entiende, lo estudió en un libro, no es lo mismo que cuando uno lo experimenta. Entonces, lo que es normal o no normal, además, para cada persona es completamente diferente. ¿Sí? Que pueda suceder, sí, puede suceder. La forma, la experiencia, de la información que eso te está trayendo, para qué vino esa experiencia y demás, tiene una razón en tu experiencia personal y en la historia ancestral. ¿Sí? Entonces, cuanta más comprensión uno trae, bueno, más fácil después poder liberar esas experiencias que por supuesto no son tan simples, ¿sí? Y de ahí hay muchas otras, ¿sí? Que cada uno hemos vivido probablemente distintas experiencias. Bueno, ¿cuál es la tuya y cómo vos digamos, la vas a transformar? No podemos pensar que todo es normal. Tiene un proceso, sí, tiene un proceso y un tiempo. Es una energía más intensa, exacto. No solo es más intensa, sino que muchas veces, como decís después, es comprensión de por qué se dio esa experiencia así. Porque una cosa es vos tener una mirada externa de, bueno, que puede pasar, es verdad. Yo cuando, por ejemplo, viví mi primer aborto, yo lo viví desde, nada, bueno, sí, puede pasar, lo entendí así. Cuando vi la siguiente situación, donde realmente la situación fue bastante más compleja y yo terminé internada, 10 días de internación, 2 intervenciones, teniéndome que hacer un aborto con un bebé que estaba vivo pero mal ubicado, escuchando los latidos del bebé, entrando por segunda vez a un quirófano, desangrándome en una bolsa. Y no es la misma experiencia, claramente. No podemos poner todo en la misma nivel de intensidad. Entonces, cuando vos vivís una experiencia que tiene una carga energética tan fuerte, sí, fue fuerte. Y después además yo seguí intentando, porque sí, fue re fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Las personas muchas veces no pueden entender lo que vos estás experimentando y lo que vos estás liberando, no solo por vos. ¿Sí? Entonces, es importante que esto, digamos, cada mujer, porque obviamente me tocó esta experiencia, sé que hay mujeres que han vivido otras experiencias muy, muy duras, es liberar esa energía de tu interior para que fluya y para que vos te sientas bien. Gracias, Kiara. Sí, fue fuerte. Para que vos te puedas sentir bien con vos misma, porque a la vez es un aspecto del campo donde si la mujer queda debilitada, yo he sido bastante, a lo largo de mi vida anterior, de la Eva anterior a esta, siempre he sido bastante fuerte de todas formas, pero de verdad que hay cosas que uno vive que te pegan un cimbronazo en la vida que no podés mantenerte como eras. Sí, liberar la energía y sobre todo comprender la experiencia.
tener una mirada desde un lugar de ¿para qué? No de bronca, no de odio, no, o sea, ¿para qué se vivió esto? Sí, dice, somos fuertes, tenemos que intentar sanar y liberar toda la energía y renovar, sí. O sea, para mí es eso, porque si no, o sea, después a mí me ha costado mucho, a veces mujeres con que han vivido alguna experiencia traumática de un nivel menor, y yo digo, ¿por qué no pueden trascender esto? ¿No? Entonces, y eso seguramente tiene que ver con los ancestros y liberarlo. Yo soy yo, no quiero cargar cargas no mías. Sí, o sea, no es porque nosotros queramos o no, igual está bueno, no, o sea, cada uno carga el aprendizaje de uno, pero como nuestras ancestras, es como si nos entregaran su aprendizaje. ¿Se entiende? Es como si nos entregaran un aprendizaje y nos dijeran, yo te paso este conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tomas vos ese conocimiento? Vos decís, bueno, esta mujer, no sé, vivió esto tremendo, ¿no? Entonces vos decís, tomo este conocimiento porque eso a mí me permite no volver a repetirlo si yo lo reconozco. Y muchas veces son almas que necesitan que uno reconozca lo que vivieron. Y entonces te lo transmiten para que vos puedas ir más allá. La sanadora que había en mí despertó después de esa experiencia, no antes. O sea, yo eso sí lo puedo comprender hoy. Digo, bueno, o sea, nunca hubiera estado ni acá, ni haciendo esto, ni, digamos, haciendo tanto trabajo para transmitir, ¿sí? Que es necesario aprender a mover tu campo energético, sobre todo lo hago hoy porque yo sé el valor que tiene y que tuvo para mí. Sí, las mías no aprendieron nada, mi mamá es igual, yo estoy intentando cambiar. Bueno, pero no aprendieron desde la materia, pero en el alma te pasa la información. Entonces, cuando vos te das cuenta cuál es el patrón, podés soltar el patrón. ¿Sí? Y entonces les haces honor al soltar el patrón que a ellas las lastimó, las dañó y digamos que vos en algún punto aprendiste por resonancia. Llevamos esos genes y en nuestro tiempo liberar esos genes, el alma se libera. Exacto. Porque, digamos, cuando vos realmente podés mirar con amor, por ejemplo, en el caso de un hombre, ¿cuál es el aprendizaje en este sentido? El aprendizaje para la energía masculina es aprender a tener otro tipo de relación con la femenina. ¿Sí? O sea, ¿cómo un hombre trata a una mujer en una experiencia sexual? Entonces, nada, bueno, cada hombre tendrá que evaluarlo y analizar y también aprender a sentarte con tu compañera a conversar, por ejemplo. ¿Se entiende? Digamos, de cómo es el intercambio, cómo está siendo realmente el intercambio. ¿Sí? ¿De qué manera se está sintiendo? Y lo mismo para la mujer, pero, digamos, sobre todo porque la energía masculina, digamos, fue enseñada como a ver a la femenina como un objeto, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, si la energía femenina es un objeto, y muchas veces al revés también sucede, pero al ver la energía como un objeto, vos no estás viendo a la persona. Ahí no, digamos, la energía no es de amor. ¿Sí? ¿Hay un intercambio sexual? Sí. ¿Hay deseo? Sí. Pero no, digamos, al faltar la energía de amor, por ejemplo, puede que experimentes dolor en lugar de tener una experiencia
equilibrada, ¿sí? Una experiencia de gozo de las dos partes. Entonces es importante entender que, digamos, la comunicación respecto de digamos, la conexión y la sanación no es solo para la mujer, sino que justamente es para poder generar experiencias donde las dos personas se encuentran en un encuentro de respeto, de equilibrio, de disfrute mutuo, ¿sí? Porque imagínate que si no a vos te queda, mujer, matriz, la información de lo que no es así. Respetar a la mujer es respetarse uno mismo también, sí. Desde mi perspectiva es así, lo mismo para la mujer con el hombre. Sí. Por eso para mí empezamos con nosotros mismos, porque cuando vos empezás con el amor propio, o sea, y desarrollás amor propio, si el otro no te respeta, vos sabés poner el límite. Pero si en tu campo de información tus ancestras, por ejemplo, nunca pusieron el límite, muy probablemente te cueste como mujer poner el límite. ¿Sí? Porque no está la información, ¿sí? O si tus ancestras nunca fueron respetadas por su pareja, puede que estés repitiendo ese patrón o que no quieras pareja, ¿sí? Porque, digamos, la información que hay es esta de lo que vas a atraer. Y generalmente hay miedo, o sea, por eso es que también trabajamos las energías de los fractales del miedo justamente para ir retirando todas las energías que están bloqueándonos en los distintos centros energéticos y que nos impiden ser quienes vinimos a ser, incluso ver la realidad como tal, porque hay cuando vos no tenés abierto este centro, ves desde la ilusión. Entonces te imaginás que algo va a ser como después no es. Y eso tiene que ver con este centro bloqueado. O con, viste, una programación que no ayuda a que uno realmente pueda materializar lo que visualiza. ¿Alguna pregunta o comentario por ahí? A ver si hay algo que no haya dicho que esté bueno decir. Gracias, Carmen. Dice que increíble lo que decís. ¿Qué es lo que suena? Suena una frecuencia para limpiar y activar el quinto chakra. Puse. Porque yo hice, mientras que investigaba sobre este tema, podemos hacer una experiencia donde hagamos la sanación del útero. ¿Sí? Estaba pensando en organizar una experiencia para hacerla, porque si vos la viste lo podés transferir. Se puede hacer virtualmente y de esta forma, digamos, empezar a ayudar a sanar a muchas mujeres. También obviamente para los que hayan hecho mis cursos de sanación o tengan otra técnica, vos podés limpiar tu útero y recorrer las sensaciones digamos, de las ancestras. Aquí me dicen cómo está. Yo tuve que aprender a decir no y poner límites, sí. Y es muy sano decir que no, porque, digamos, cuando nosotros aceptamos que cualquiera pase por nuestro cuerpo
sin saber distinguir, es porque no aprendimos esa parte del proceso. Por eso está muy bueno lo que sí dices, aprender a decir no, ¿sí? Para después poder decir sí cuando uno quiere decir que sí, o elegir lo que uno quiere experimentar, porque, digamos, la sexualidad como tal es libre, no, digamos, vos podés vivir tu sexualidad como vos elijas vivir tu sexualidad, siempre que lo hagas desde el autorrespeto y amor propio, ¿sí? Cuando vos estás parada en este lugar. Por eso, si no sabes poner límites, puede que muy probablemente, digamos, estés aceptando compañeros que no están en tu energía, no te van a respetar o demás. Si sucedió, porque tampoco podemos controlar el universo, no pasa nada, se limpia energéticamente las conexiones que hay con esas personas, que esa es otra de las funciones que tiene este ritual, pero que además se puede hacer a través de la limpieza energética, y se cortan las conexiones, se limpia la información que quedó guardada y que por ahí despertó mucho dolor. A veces uno está recibiendo información, estoy pensando ahora por qué me viene esta información. Estás recibiendo información de los úteros de las mujeres que dieron vida a ese hombre, ¿no? Y entonces la experiencia, digamos, te conecta también con esas otras mujeres. Nosotros no estamos separados en el campo, estamos unidos en el campo. Entonces, toda la información, si nosotros digamos, nos conectamos, la recibimos. Imagínate una experiencia donde vos te conectás con un otro desde tu lugar más íntimo, desde tu esencia más íntima, en el, digamos, tu centro de poder, porque el centro sexual es el centro de poder. Exacto, cuando Federico dice que cuando nos relacionamos con otros, cuando tenemos relaciones sexuales, básicamente lo voy a decir así, hay un intercambio de energía, sí, hay un intercambio de energía. Y en general es la mujer la que recibe, digamos, la energía. Entonces, y vas conectando con otras parejas que tuvo esa persona, ¿sí? Otros tipos de experiencias, y también vas conectando con, digamos, todo el linaje. Entonces, digamos, hacer una liberación de la información que no te pertenece también es importante, porque, bueno, digamos, nada, por ahí uno de repente tenés una pareja que, digamos, tenía mucha actividad, muy de todo tipo, y eso te puede estar afectando energéticamente. ¿Tenemos libre albedrío? Yo creo que sí, entre comillas, porque ahí donde vos estás programado de cierta forma, es muy probable que te cueste mucho como salir del patrón. Yo creo que tenemos el libre albedrío de romper con el patrón. Para eso hay que ver el patrón y cambiarlo. Sí, ser consciente y tener la fuerza de voluntad para decir que no a algo que desde tu patrón le dirías que sí. Porque es todo un tema. Mis abuelos anteriores trataron como objetos a las mujeres. Yo traté de cortar ese patrón. Bueno, y digamos, no sé cómo lo viviste, pero por ahí te pasa lo opuesto, que digamos, que después encontrás mujeres que te tratan de controlar si no vas al equilibrio. Me parece lo correcto. O sea, si yo soy consciente que digamos, que la energía masculina de mi familia tenía un comportamiento donde lo que hace la energía masculina es ponerse por arriba, ¿sí? Y disminuye la energía femenina, en el caso de lo que vos estás contando. Entonces, cuando yo quiero ponerme acá, puede que lo que suceda es que, digamos, cuando yo bajo, porque soy masculina, me quiero poner acá, puede que esta haga esto, ¿sí? Entonces, lo que tengo es que ser consciente de si encuentro a alguien que lo que hace es como lo opuesto, que se pone como yo quiero sanar el patrón y atraigo lo opuesto.
Cuando rompo con eso, empiezo a conectar con energías que están como en mi misma vibración, ¿no? Exacto, Carmen, conocer tu patrón, porque el patrón es, digamos, viene marcado por digamos, nuestros ancestros también. Entonces, cuando empezamos a conocer cómo venían las historias, pues además, respecto, por ejemplo, de la energía sexual concretamente, uno no sabe cómo era la relación de sus padres entre ellos, ¿no? O sea, y probablemente no te lo cuenten mucho. O sea, si vos vas y preguntás, por ahí algunos sí, porque tenés padres más liberales, pero la mayoría, históricamente, no hay una expresión tan clara de cómo se vivía, ¿sí? O por ahí hasta si tenés la información de una de las partes, pero no de las dos, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando uno la siente, la energía, por ejemplo, por ahí vos, no sé, tenés una percepción de tu madre como era externamente, pero por ahí internamente no es como es externamente. ¿Sí? O sea, por ahí alguien se puede mostrar súper fuerte y, digamos, internamente no lo es. Y puede ser que alguien se muestre como que no puede nada, pero en realidad tiene mucha fuerza en otros aspectos de su vida. Sí, era un tabú. Sí, y en gran medida lo sigue siendo y, digamos, bueno, es la intimidad de la pareja, tampoco tienen por qué estar compartiéndola. El tema es, digamos, que nosotros percibamos, estemos más atentos a percibir cuál es nuestra propia experiencia con el otro y a aprender de esa experiencia. Si realmente eso me permite, cuánto me permite disfrutar y cuánto no lo estoy disfrutando. ¿Sí? Porque justamente digo, no es casualidad que nosotros estemos yendo a la virtud del disfrute y a mí me pregunten sobre el rito del útero, ¿sí? O sea, no es casualidad, nada es casualidad. Entonces digo, bueno, justo es la energía de gozar de la que vamos a hablar y entonces por eso es que, digamos, aparece también esta necesidad de identificar dónde están y cuál es la información que nosotros portamos, ¿sí? Y qué necesitamos liberar a nivel digamos, de este chakra del útero donde está nuestro disfrute. Bueno, yo decía hace un ratito, ahora leo tu pregunta, Gri, decía hace un ratito que, digamos, yo mientras que estaba haciendo el rito, digamos, un resumen, poner algunas cositas, investigando un poco sobre, digamos, sobre el tema, me puse a limpiar mi propio útero, porque yo no pierdo tiempo cuando algo digo, esto no me acuerdo cuánto hace que no lo hago, y empecé a explorarlo y a limpiar, y había un montón de información que había que liberar y que estaba ahí grabada y que, viste, uno por ahí hace el ritual y cree que con el ritual sale todo y no, seguramente se liberó mucha información, pero otra no, ¿sí? Y como me empezó a molestar la garganta es que puse la frecuencia de la garganta, porque como estos centros están conectados, ¿sí? Me empezó a molestar un poquito la garganta. A ver qué decía Gri por acá. Pregunté de todos y de mis bisabuelas, todas las generaciones y entendí todo. Ahora arreglarlo veo lo que veo que recibí. Bueno, nosotros no es que arreglamos, sino que comprendemos. O sea, comprendemos y al comprender uno integra energéticamente y al liberar esas emociones que por ahí vienen de, ojo, cuidado, me pasó esto, o sea, es como si esos seres te hablaran, ¿no? En la información. Entonces están como, en realidad, tratando de cuidarte, solo que lo hacen desde su energía y desde muchas veces una información que no está totalmente integrada. Entonces nosotros cuando recibimos la información podemos hacer el proceso de comprender,
y elevar. Cuando vos elevas la energía, estás de alguna manera ayudando a que esos seres se liberen. ¿Sí? O sea, yo me los imagino así, lo digo porque cuando hago las sanaciones, yo imagino que ellos también se liberan de ese dolor, digamos, de lo que hayan vivido, ¿sí? Porque pudo haber sido dolor, pudo haber sido experiencias de abuso, pudo haber sido opresión, que no te permitan ser como vos querías ser o expresarte o disfrutar, ¿no? Hablando de la energía a la que vamos. Entonces, a veces se expresa en otros aspectos de la vida, como no hago nada para disfrutar la vida. ¿Sí? No hago nada que me guste a mí, hago lo que le gusta a los demás. Y eso es otra forma digamos, de generar en el campo opresión, o al revés. Nada, soy súper egoísta y todo es para mí y los demás, no sé, no me importa. O sea, ahí es la otra polaridad, ¿no? Entonces, reconocernos en dónde nosotros nos paramos, porque eso nos ayuda o no a sanar, a evolucionar. Siempre estaremos en transformación continua, sí. Yo creo que sí. O sea, no quiere decir que todo el tiempo uno tiene que estar sanando, pero sí cuando vos identificás que algo no te está haciendo, no está funcionando, entonces está bueno hacer el trabajo de sanarlo, pienso yo, ¿no? Entonces, por ahí viene la mano. Porque bueno, me preguntás si yo me hago muy continuo sanación, pero yo trabajo con esto y digamos, sí, estoy siempre conectando con la energía y armonizándola en mi campo para, digamos, siempre estar en armonía. Si es que encuentro algo, yo prefiero liberarlo. Pero y creo que en realidad quienes, digamos, vamos entrando en la conciencia de la nueva tierra, entendemos que hay un proceso. Sí, somos un proceso, somos un instrumento para sanar a nuestros ancestros, yo creo que sí. Yo lo creo así, porque lo experimenté así, porque yo cuando supe lo de, digamos, lo de mi abuela que había fallecido en un parto, yo hice una sanación especial para ella. Es mi hipótesis, no, yo lo sentí, Cachi, no, yo lo sentí. Somos instrumentos de sanación de otros todo el tiempo. O sea, cuando yo te estoy dando un consejo también soy un instrumento de sanación. Cuando alguien te dice algo feo, si vos sabés leer la energía es un instrumento de sanación también. Siempre somos instrumento de sanación. Tu hijo, tu abuela, sí, porque en realidad cuando nosotros nos equilibramos, lo que hacemos es mover esa energía en el campo y un poco fuerza obliga a los otros a tener que ver lo que no quieren ver. No siempre es agradable ser instrumento de sanación, pero todos lo somos de los demás, porque cuando vos tenés un conflicto con el otro, cuando dicen pero es que nosotros somos esencia divina. Entonces, cuando dicen lo dejamos en la mano de Dios, en realidad es nuestra esencia la que también está sanando. Cuando yo no sé qué hacer, yo puedo pedir ayuda a lo divino, a Dios, o digamos, sí, la energía de la fuente. Para mí es, para que se entienda, en manos de la esencia, porque vos sos Dios, no sos otra cosa separada. Y las otras personas a tu alrededor, aunque vibren en energía que todavía no vibra como Dios, porque ninguno vibramos como Dios, en esencia vibramos como Él. Entonces siempre hay algún camino en el que lo que hace la energía divina es tratar de confrontarnos con nuestros aprendizajes,
Entonces, en realidad, todos somos instrumentos de sanación de los demás, si querés. El tema es que algunas sanaciones son súper dolorosas, ¿no? Porque si alguien, digamos, viene a hacerte o a vivir con vos una experiencia de sufrimiento, hasta que vos aprendés que cómo soltar eso, ¿sí? Y decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a, no sé, ponerle que para llevarlo a un terreno más liviano, pero, no sé, tenés un jefe maltratador, ¿no? Y vos no querés dejar tu trabajo, no querés dejar tu trabajo, no querés dejar, porque, claro, o sea, necesitas la plata, lo entiendo. Entonces, en algún momento decís, ¿sabes qué? Chau. Prefiero ser pobre que bancarme a y eso es sanar. Te está obligando a que vos cambies el rumbo, quieras que no. Lo mismo pasa con la pareja, o sea, de repente vos vivís una experiencia que lo que hace es, en realidad es moverte hacia donde tenías que haber ido y no fuiste. O sea, no hay nada que suceda porque sí. Lo que pasa es que por ahí es muy difícil de verlo cuando a vos te pasa algo que es muy doloroso, por ejemplo. Decís, no, ¿por qué a mí me pasó esto? Qué injusta la vida, ¿no? Y después, cuando uno lo sana, dice, ah, bueno, no era tan así. O sea, en realidad esto hizo que yo, que iba para allá, de repente tenga que ir allá. Porque no iba a pasar por acá más. O sea, ¿no? Y entonces tuve que encontrar como otro recorrido, ¿sí? Que no quiere decir que no voy a conseguir lo que quiero, ponerle, pero me obliga a mover mi dirección. ¿Se acuerdan que hicimos la meditación de la dirección correcta? Bueno, la dirección correcta justamente es cuando uno encuentra que donde está yendo se da cuenta que no hay que ir. Exacto, no pasar por el mismo camino porque vos decís, bueno, acá ya me pegué el palo con esta experiencia y ahora voy a ir a otra y al menos voy con los ojos más abiertos, ¿no? Ponele que, digamos, digo, la vivo igual y vamos a ver qué pasa, pero voy con los ojos más abiertos a vivir esa experiencia. Y entonces ya, como hice un aprendizaje, no caigo en todo lo mismo. Ahora, en algunos momentos la vida te da un golpazo y te dice, por acá no, ¿sí? No, flaca, chau, anda para allá. Y eso lo que está haciendo es que vos cambies dirección más rápido para que puedas agarrar el camino que viniste a agarrar. No vas a hacer el mismo. Cuando la vida te trae una experiencia por ahí muy traumática, no vas a hacer el mismo. Eso es algo que las personas muchas veces alrededor no lo entienden. Pero no vas a hacer el mismo. Porque eso justamente estaba buscando que vos seas quien viniste a ser. Que vos lo abandonaste en el medio del camino para hacer lo que te dijeron que había que ser. A todos nos dan un modelo de cómo hay que ser. Y nosotros inconscientemente compramos ese modelo. Cuando vos compraste ese modelo y te quedaste con ese modelo, la vida a veces dice, ponele que tu alma dijo, no, yo hasta tal momento, digamos, lo intento naturalmente, o sea, a ver si me doy cuenta. Pero cuando vos no te diste cuenta, porque tu alma ya decidió que vas a vivir esto para hacer el cambio. Y entonces, nada, ahí es o haces el cambio o nada, la pasás mal, hasta que haces el cambio. ¿Sí? Es el aprendizaje aprendido ya. Sí, es así, o sea, cuando y puede venir ese y después cuando vos vas virando te van mostrando otros aprendizajes. Parte de la vida es eso, es que todo lo que es conflicto en tu vida es un recurso para que vos hagas un cambio que no estás dispuesto a hacer. ¿Sí? Entonces muchas veces viene de afuera porque a veces nos sale de adentro y a veces no nos sale de adentro. O sea, y no está ni mal ni bien, ni blanco ni negro. El tema es que
digamos, por ahí después ponerse fuerte es un proceso. Por eso cuando vos manejás tu energía, explorás tu energía, es más fácil que digamos, que adoptes el proceso de cambiar, ¿sí? ¿Y cómo te das cuenta de qué se trata el cambio? El cambio siempre tiene que ver con lo que, digamos, la vida rompió o con lo que, digamos, es el conflicto que vos estás contándole a tu mente todo el tiempo. Hay que escucharnos cómo nos hablamos, porque como nosotros nos hablamos es como nos programaron. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta de que siempre prendemos como si fuera el mismo disco, que suena la misma canción. O sea, no sé, fíjate cómo es tu diálogo con vos. Por ejemplo, a mí me pasa que si yo he vivido una situación que de repente me mete en conflicto, te lo digo porque me observo mucho, de repente aparece un diálogo con la persona con la que entré en conflicto, ¿no? Y empiezo como a discutir, a dar explicaciones. Entonces eso es porque yo quiero tener razón. Y eso es irrelevante. Lo importante es que tengo que aprender de la experiencia, que si yo me siento que que mi accionar tuvo un sentido, bueno, validarme. Si yo siento que, que hay algo que no tuvo sentido, bueno, ¿cómo puedo hacer el cambio? ¿Sí? O sea, y te das cuenta de la diferencia porque cuando para vos tiene sentido, vos estás como muy alineado. Cuando para vos no tenía sentido lo que sucedió, empezás como con duda, culpa, ansiedad, ¿sí? Ahora el disquito en la mente se prende siempre, porque la programación siempre estaba. Entonces lo importante es escuchar el disquito primero, a ver qué te estás diciendo. La energía del amor, dice, acá decía Carlos, la esencia te lo dirá a vos mismo. Sí, lo que pasa es que si vos estás escuchando tu esencia y, y estás muy en conexión, por ejemplo, cuando nosotros meditamos, el tiempo que le dedicamos a meditar, si empezamos a prestarnos atención, lo que va a empezar a pasar es que tu pensamiento empieza a ir más lento. Por eso yo decía, cuando vos conoces a alguien y viste que empieza como toda esa endorfina y demás, cuando vos estás como más meditado, estás como más asentado energéticamente, vas más lento. Vas más lento porque vas mirando, así como te vas mirando. Cuando nosotros estamos más en la mente, vamos más acelerados por la vida. Entonces, cuando vos vas más acelerado, se te pasan cosas por delante que no las terminas de ver, porque vas rápido. Entonces, la energía de la meditación es la que hace que vos empieces a escuchar y a estar más en tu esencia presente, mirando. Y entonces cuando vos observás más lentamente, no estás tan ansioso por los resultados. Viste que nosotros que por ahí venís, que justo te enganchaste con alguien porque vos querías tener pareja, por ejemplo. Entonces llegó fulanito de tal, y vos te enganchaste, porque wow. Entonces cuando sucede esto, lo que muchas veces pasa es que no te diste el tiempo de conocerlo. O sea, no está mal que te enganches, pero te diste el tiempo de conocer a esta persona, ver si realmente había una alineación entre lo que vos querías y lo que esta persona propone, o nada, después te vas a encontrar con un martes 13 y por ahí, digamos, si a mí no me importa, es una historia, pues a mí me importa, es otra historia, ¿sí? Entonces, cuando voy más despacito, me puedo equivocar porque somos humanos, pero me fui tomando como otros
tiempos, ¿sí? Antes de entrar en la vorágine que después me impide ver el comportamiento que tengo enfrente, porque de ahí viene la idea de que el otro es un espejo, porque el comportamiento del otro lo que te muestra es, digamos, una respuesta a lo que vos sos como esencia. Porque viene alguien, no sé, yo me río mucho hay una chica en TikTok que hace estos videos que siempre hablan un poco de las relaciones de pareja y de ¿no? Esta cosa de estoy conociendo a alguien y después me dice que no esté interesado o cosas por el estilo, ¿no? Luego decís, bueno, porque cuando yo voy demasiado rápido no estoy observando al otro, yo quiero el resultado. Entonces estoy, digamos, acelerando procesos que por ahí podría hacerlos un poquito más lentos y entonces, digamos, conocer al otro, porque por ahí a mí no me gusta, ¿no? Tanto que anduve corriendo ahí y de repente me doy cuenta que en realidad esa persona no me gusta, ¿no? Y si no te diste la posibilidad, empieza a suceder que después vos te sentís mal porque el otro te rechazó, pero en realidad ni te gustaba, ¿no? Porque bueno, hay que conocer gente, no, o sea, que digamos, hay que conectar con vos mismo para poder saber qué sí, que no para vos, sea lo que es para cada uno. Cuando uno hace esa conexión, entonces es más fácil entender desde qué lugar es que te estás vinculando y podés mirar más fácilmente comportamientos cotidianos, ¿sí? Que te van a dar un indicador, ¿sí? Te usamos la mente, pero bien, en vez de usarla mal. Bueno, o sea, es muy loco porque empezamos con el ritual del útero y terminamos hablando de conocer a otros, pero en realidad todo está vinculado claramente. Sabés lo que querés. Claro, o sea, la idea es esa, es conectarnos con nosotros sabiendo lo que queremos, porque entonces si aparece lo que no queremos, ¿le vas a decir que sí a lo que no querés? Porque si vos le decís que sí, lo que tenés que aprender es que ahí hay una energía en el medio que te está, de alguna forma, como desvirtuando tu naturaleza. Entonces, ¿qué hay ahí que tengo que transformar, aprender, observar? ¿Dónde está mi sombra acá? Que hace lo contrario de lo que yo haría desde mi corazón, ¿no? Conectar conmigo para poder observar mejor, sí, escucharte, escuchar tu diálogo de lo que te programaron, porque muchas veces nosotros estamos como con ese disquito de lo que nos dijeron que teníamos que hacer, ¿sí? Y escuchar a tus padres también, si los tenés, porque el disquito viene de ahí. Entonces, muchas veces nosotros nos compramos lo que ellos querían que fuéramos, no por mal, ¿no? Les quiere dar los gustos, pero darle los gustos a los padres muchas veces tiene consecuencias complicadas para los hijos. Entonces, estar más escuchando, sí, claro, porque claro, vos tratas de sostener ese personaje que es el que los pone felices. Pero a vos no te está dejando disfrutar, no te está permitiendo, digamos, nada, expresarte, sentir. Depende cuál es el mensaje, o ser débil de vez en cuando, si te dijeron que tenías que ser fuerte, o ser fuerte cuando a vos siempre te trataron de débil, ¿viste? Sí, seguimos comprando cosas que sin querer, o sea, por eso también uno se tiene que tratar con mucho amor, entender que todos somos humanos y que es parte como de nuestro aprendizaje, salir del campo mental, ¿sí? Y entrar en el campo del corazón.
porque es el corazón el que realmente nos va a ayudar a entrar en nuestra esencia de forma profunda. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Entramos así como siempre en las relaciones porque bueno, es un tema que a todos nos mueve. Primero relación con uno mismo y luego relación con el afuera. Es lindo aprender, sí. Y yo cuando, digamos, preparo algo, ya sea para ustedes o mis alumnos en la facultad o digamos, mis cursos y demás, yo voy aprendiendo también. Siempre descubro cosas nuevas. Para mí el aprendizaje es como un aspecto que yo disfruto mucho, por ejemplo. Estoy muy presente cuando estoy aprendiendo e investigando y demás. Eso es muy sanador también, encontrar cuáles son los aspectos que a vos te hacen disfrutar del presente como es, sin necesidad de proyectarte hacia futuros que a veces se dan, a veces no se dan. Sí, es una bendición el aprendizaje. Además, ahora yo creo que para mí es fantástico porque eso de que toda la información o gran parte de la información la tenemos disponible. Antes vos para aprender necesitabas estar en un lugar donde hubiera libros, por ejemplo, pero hoy no es necesario. O sea, realmente si nosotros aprendemos a usar bien lo que tenemos, hoy no es necesario tener el libro físico, ¿viste? O sea, vos querés saber de algo y tenés información. Y eso es una bendición y que las personas se dan cuenta lo importante que es que podamos acceder, o sea, usar la tecnología para lo que realmente fue entregada en la Tierra, que es para que nosotros evolucionemos. No para otras cosas, sino para evolucionar, ¿sí? Entonces hay cosas que a mí hoy me dan mucho menos temor porque, digamos, estamos mucho más conectados que en otros momentos. Tú fuiste mi aprendizaje hace 3 años. Bueno, me alegro, Carlos, me alegro. Vos sos un muy buen alumno, como siempre te digo. Y además me encanta poder compartir lo que fui aprendiendo y, digamos, abrir un poco espacios de aprendizaje más allá de, no sé, el aula de una universidad, que por supuesto es otro nivel de aprendizaje, es otra de las cosas que uno puede transmitir. Y de alguna forma aquí obvio que podemos aprender de todo y abrirnos a un nivel de conocimiento que hoy todavía no está en las universidades, ¿sí? Entonces eso también es interesante, que hay mucho con lo que enriquecernos. Bueno, dejo abierta la propuesta. Voy a estar comunicando a ver si tienen ganas de hacer una experiencia de ritual del útero, ¿sí? Dejo abierta la propuesta porque, bueno, nada, surgió así justo en el medio de este proceso de sanación del disfrute y me pareció que era algo que yo tenía de alguna manera en parte en mi misión. Por mi propia experiencia y por eso la quería compartir, al menos un poquito. Y por otro lado, bueno, estoy abriendo un Somos Energía el segundo fin de semana de septiembre, así que todo el que quiera aprender a mover la energía, a explorar la energía, a explorar su campo, a saber cómo es la forma,
por supuesto están invitados, me pueden escribir, ¿sí? Para tener un lugar en el curso. Son cursos que son chiquitos, que la idea es que yo les enseñe a explorar la energía, así que el que tenga ganas de aprender puede obviamente hacerlo, y es importante aprender en este momento de la humanidad. Estoy abriendo otro curso que tiene un poco que ver con esta experiencia del ritual del útero en un punto, aunque es diferente. Voy a contar, porque siempre digo, les voy a contar y nunca les cuento. Quiero despertar a la diosa interior, ¿sí? Y la diosa, no solo la diosa femenina, yo le puse diosa multidimensional, y vamos a trabajar tanto con mujeres y hombres. Mis alumnas en uno de los cursos me pidieron que les enseñara estética energética, y la estética energética para mí tiene una profunda explicación respecto de la esencia femenina, ¿no? Y entonces voy a abrir un curso de estética energética, pero más allá de que es estética energética, en realidad es bastante más profundo el curso, ¿sí? Voy a enseñar, por supuesto, cómo hacer transformaciones energéticas en tu cuerpo físico, o en tus ojos, en tu cara, sacarte arruguitas y cosas por el estilo, que todo eso se puede hacer. Y conectar, sobre todo a mí me interesa que conecten con su belleza interior, yo creo que la más linda belleza no es la estética exterior, sino que es la que surge del alma cuando está en su esencia. Entonces, bueno, voy a abrir un curso que tiene que ver con esto, que ya está listo para ser enseñado. Me falta ponerle fecha, pero voy a estar estos días estableciendo una fecha, y compartiéndolo también para las chicas que les interese, o los chicos que les interese la estética energética. Se puede trabajar y se logran resultados, los pueden experimentar, y además es una muy linda técnica para aprender. ¿Qué me dice por acá Kiara? Me dice fuerte, el útero se sintió porque todas tuvimos algunas experiencias dolorosas, seguro. O sea, eso no tengo dudas que realmente todas nosotras, incluso todos los chicos, pueden trabajar la sanación del útero. ¿Sí? Así que voy a estar proponiendo hacer esta sanación, ¿sí?, del rito del útero. Y por otro lado, este curso que se me pidió y que realmente tengo ganas de enseñar, porque a mí me gusta mucho el cuidado de la belleza externa también. Entonces quería que estuviera disponible también este curso, que yo practico mucho las técnicas, entonces puedo contar mucho de lo que yo hago, como para mantenerme energéticamente bien, como me gusta a mí, o cada vez me siento como mejor, ¿sí? Bueno, eso. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, por hoy. ¿No? Bueno, entonces súper agradecida con todas las personas que compartieron conmigo. Gracias por pasar por acá. Les deseo de todo corazón que tengan un hermoso fin de. Por acá en Argentina tenemos fin de largo, no sé si es en todos lados, porque yo no vivo mucho en las fechas. Pero gracias, Carmen, gracias por participar, a todas las chicas que hablaron, a Carlos, hubo alguien más, otro chico que habló, que ahora no me acuerdo el nombre. Gracias a todos. Gracias, Gris, Kiara, gracias, Carlitos, Mariela, mira, muchas gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado el tema, que
nunca había hablado de este tema y bueno, me parece que es el momento. Vamos a la virtud de disfrutar, así que sepan que vamos a estar esta semana que viene hablando y trabajando con esa virtud también, muy importante, porque bueno, siempre vamos a una que por ahí es más profunda y vamos a otra que nos ayuda a salir, ¿no? Así que allá vamos. Bueno, les mando un beso gigante, gracias, gracias, gracias a todos los que pasaron y nos vemos en una semana seguramente. Besote, disfruten mucho el fin de, o lo que queda, depende, ¿no?